Hola playeros, bienvenidos una semana más a Vamos a la playa. Nos estamos acercando a la semana más terrorífica del año y vamos a empezar a ponernos en ambiente con una de las figuras que más terror, temor, odio, intriga y fascinación causó en el Chile colonial allá por el siglo XVII. En una sociedad chilena que estaba conformada por conquistadores españoles, criollos, mestizos, indígenas, esclavos y, por supuesto, totalmente patriarcal, hubo una mujer aristócrata y terrateniente que nació en una de las familias más poderosas de la época. Y no solo eso, tuvo mucho, pero mucho poder. Su nombre era Catalina de los Ríos y Lisperguer, conocida como la Quintrala, sin duda uno de los personajes más oscuros y enigmáticos de la historia colonial de Chile. Nacida en una familia influyente y poderosa, la crueldad y maldad parecían correr por su sangre, como una herencia que marcaba su destino desde generaciones anteriores. Era descendiente de los Lisperguer, una familia de origen alemán, y los Flores, pertenecientes a la nobleza incaica. Catalina nació en 1604 en Santiago de Chile. Allí creció rodeada de riqueza, privilegios y rumores que conectaban a su linaje con lo sobrenatural. Debido a que la figura de su bisabuela, Elvira de Talagante, la princesa incaica, y su abuela Águeda Flores estaban envueltas en leyendas de prácticas ocultas, herbolarias y saberes ancestrales. Aunque la historia no ha probado que estas mujeres se dedicaran a la hechicería, la idea de que algo oscuro se transmitía a través de su linaje fue perpetuada en la tradición popular. Catalina, heredera de esta mezcla de culturas y mitos, fue la culminación de generaciones marcadas por el poder, la brutalidad y el temor. Desde muy joven, la Quintrala mostró un carácter despiadado y cruel, cosa que chocaba con su belleza enigmática, su tez de porcelana, sus ojos verdes y su larga cabellera roja como el fuego. Se ganó la fama de bruja y asesina porque cuentan las voces populares que desataba toda su furia para cometer actos terribles, castigando a sus amantes, esclavos, sirvientes y enemigos con una frialdad que solo alimentaba la leyenda de que su maldad era innata, una especie de maldición que provenía de sus antepasados. En Catalina, la historia y el mito se entrelazan, dando lugar a una figura odiada y temida hasta el día de hoy. Catalina heredó varias haciendas, lo que le dio una posición dominante en la sociedad de la época. Desde pequeña se dice que mostró signos de maldad y avaricia. Tanto es así que la leyenda cuenta que asesinó a su propio padre, que ya estaba un poco enfermo, envenenándolo para ser la heredera de todas las riquezas. Su tía la denunció, pero se dice que por influencia de su familia nunca llegó a ser juzgada. Este hecho marcó el inicio de su oscura reputación. La sociedad de aquel entonces era patriarcal y rígidamente jerarquizada. En este ambiente, Catalina, a pesar de ser mujer, logró ejercer un poder desmedido, algo poco común en su tiempo. Sin embargo, este poder lo utilizó, según las crónicas, para sembrar el terror. Se cuenta que con su belleza enamoraba fácilmente a los hombres y que por diversión los hacía batirse en duelos mortales para que pelearan por su amor. Luego, con ayuda de sus sirvientes, hacía desaparecer los cuerpos. Hay varias teorías para su apodo. Una es que su padre la llamaba por una de las derivaciones de su nombre, Catrala. Otra deriva del color rojo de su pelo. Y la más difundida es que Quintrala
proviene de la planta quintral, una especie parásita que vive de otras plantas. Este nombre es simbólico ya que su fama se construyó en torno a la idea de que ella parasitaba la vida de los demás, abusando de los esclavos, peones y cualquier persona que trabajara bajo su mando. Llamativamente, esta planta tiene también una flor de color rojo intenso, como el pelo de la quintrala. Las historias sobre su crueldad son numerosas. Se dice que castigaba a sus sirvientes y esclavos con una brutalidad inhumana, torturándolos hasta la muerte por los más mínimos errores. Cuentan que tenía un largo látigo con el que azotaba a quien la desobedeciera. También se le acusa de haber asesinado a varios indígenas, algo común entre los terratenientes de la época, pero en su caso se le atribuye un sadismo particular. Una de las anécdotas más oscuras cuenta que después de matar a uno de sus sirvientes, obligó a su amante a ayudarla a enterrar el cuerpo. Según esta versión, este tipo de actos eran frecuentes y realizados con total impunidad, gracias a su posición privilegiada en la sociedad. Además, se la vincula con la práctica de la brujería y la magia negra, algo que aumentaba su temible reputación. Se cuenta que siendo muy pequeña, una de sus nanas, una esclava africana, la inició en rituales mágicos que hacían sentir a la pequeña Catalina poderosa e invencible. Pero, ¿de dónde surge tanta crueldad? La psicología del personaje de Catalina ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos historiadores sugieren que su crueldad y odio podrían haber surgido de traumas infantiles marcados por la violencia de su entorno. Su abuela, Águeda Flores, también tenía fama de ser una mujer violenta y manipuladora. Es posible que Catalina creciera viendo estos comportamientos y los adoptara como propios, pero llevándolos a un extremo que nadie había visto antes. Otra interpretación se basa en su aislamiento emocional. Catalina era una mujer poderosa en una sociedad dominada por hombres, y eso pudo haberla endurecido. En una época en la que las mujeres tenían pocas oportunidades de independencia, su poder terrenal fue visto como una anomalía y en lugar de utilizarlo para el bien, lo empleó para consolidar su dominio a través del miedo. A lo largo de su vida, la Quintrala fue acusada de múltiples crímenes, pero su estatus social la protegió durante años. Sin embargo, en 1660 fue llevada a juicio por la muerte de un sacerdote al que supuestamente había mandado matar por negarse a celebrar una misa a su voluntad. Se la acusaba también de otros 40 asesinatos y a pesar de las pruebas fue absuelta, lo que generó un gran escándalo en la sociedad chilena de la época. Aún hay actas de estas acusaciones y los juicios, por eso se sabe que no fue solo una leyenda, sino un personaje real. La Quintrala, acercándose al final de sus días, comienza a saber lo que es el miedo. Miedo a un juicio, pero no al juicio de los hombres, sino al juicio que iba a tener que enfrentar el día de su muerte. A pesar de tanta maldad, había sido creyente, aunque su soberbia la cegaba. Sabía ahora que sus días estaban contados y comenzó a preocuparse por su salvación espiritual. Era consciente de todo el mal que había provocado y de alguna manera quería remediarlo. Así dejó estipulado en su testamento que sus propiedades fueran heredadas por la Iglesia y otras instituciones religiosas. Y también dejó una importante fortuna destinada a la Iglesia para que se realizaran 1000 misas en su nombre para salvar su alma. Este acto refleja una tradición común en la época colonial, donde personas de gran poder y riqueza solían hacer donaciones importantes a la Iglesia con la esperanza de obtener el perdón divino y evitar el purgatorio. Catalina de los Ríos y Lisperguer
murió el 16 de enero de 1665 en Santiago de Chile a los 60 años. La causa exacta de su muerte no está clara, pero se dice que falleció por causas naturales, posiblemente derivadas de su avanzada edad para la época y el deterioro de su salud. La figura de la Quintrala ha perdurado porque representa no solo a una mujer con poder, sino también a un período histórico en Chile donde las élites coloniales ejercían un poder casi ilimitado, con poca o ninguna rendición de cuentas por sus actos. En ese sentido, la sociedad chilena recuerda a la Quintrala y a su familia como un reflejo de los abusos y la crueldad que existían en esa época. Y su leyenda sigue siendo un tema de interés en la cultura y la historia de Chile hasta hoy en día. Mis queridos playeros, los dejo meditando sobre la maldad que habita en el corazón de un ser humano y el inmenso daño que puede causar cuando no tiene límites. La historia de la Quintrala nos recuerda cómo el abuso de poder, la crueldad y la falta de compasión pueden dejar huellas imborrables en la memoria de un pueblo. ¿Qué huellas queremos dejar nosotros? Recuerden que para tener acceso a la transcripción completa de este episodio, ejercicios y vocabulario, pueden hacerse suscriptores en nuestro canal de Patreon. Pueden acceder a través de nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com en el apartado de podcast. También tienen todos nuestros cursos actuales, tanto presenciales como online, en el apartado de clases. Nosotros nos escuchamos ya la próxima semana con nuestro especial de Halloween. Los esperamos aquí, yo y los espíritus que me acompañan. Aprovecho como siempre para mandarles un fuerte abrazo y adiós.